Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Soy Nero. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Hola, Nero. Me llamo Esteban y quiero contarte algo que me pasó hace 3 años cuando trabajaba como guardia nocturno en un centro de salud mental abandonado en el Estado de México. Fue un trabajo que agarré por necesidad. Recién me había quedado sin chamba y lo único que pedían era que uno supiera manejar una linterna y no le tuviera miedo a la oscuridad. Sonaba fácil. El edificio ya no operaba. Solo servía como bodega de expedientes viejos y camas oxidadas. Pero desde la primera noche supe que había algo raro en ese lugar. Algo que no se sentía como el simple vacío de un inmueble olvidado. El centro estaba dividido en 3 salas, pero a mí me tocaba vigilar solamente el ala oeste. Ahí era donde, según los demás guardias, había pasado lo de la enfermera. Nunca me dieron detalles. Solo decían que murió encerrada cuando tuvo un ataque de nervios y nadie quiso abrirle la puerta. La historia me parecía de esas que inventan para asustar al nuevo, así que no le di importancia. El lugar era frío, con un olor a humedad y medicamento rancio, y todo lo que me pedían era pasar cada hora por los pasillos y anotar la hora en un cuadernillo, nada más. Sonaba sencillo, pero desde la primera semana empezaron los detalles que no me cuadraban. Primero fueron cosas chiquitas, una camilla fuera de lugar, un lavabo que goteaba aunque el agua del edificio ya estaba cortada, puertas que yo juraba haber cerrado y luego aparecían abiertas. Pensé que tal vez otro guardia entraba a jugar bromas o que simplemente mi memoria me fallaba por la rutina. Pero había una habitación, la 218, que siempre me dejaba inquieto. Cada noche, aunque la revisara 2 o 3 veces, algo cambiaba en ella. Una vez encontré la colcha de la cama tirada en el suelo, como si alguien hubiera dormido ahí y se levantó deprisa. Otra noche, había huellas descalzas marcadas en el polvo del piso, pero no había nadie. Con el paso de los días, empecé a notar que siempre, exactamente a las 3 de la mañana, la puerta del antiguo pabellón psiquiátrico aparecía entreabierta. Esa puerta tenía un candado de los grandes, de los que truenan cuando se cierran. Yo mismo lo cerraba al iniciar el turno y lo revisaba antes de hacer mi último recorrido. Pero a esa hora, sin falta, el candado seguía colgado, pero la puerta estaba abierta. No sabía cómo explicarlo. Pensé que alguien tenía una copia de la llave, pero el jefe de seguridad me aseguró que solo había un juego, y yo lo tenía en el llavero amarrado a mi cinturón. Empecé a poner atención. Cada noche tomaba fotos con mi celular de cómo dejaba la puerta, incluso grabé videos, pero nada. Las imágenes mostraban la puerta cerrada al inicio y luego abierta al final. Empecé a pensar que estaba perdiendo la cabeza, como si algo me estuviera jugando con la mente, hasta que encontré el primer mensaje en la pared del cuarto 218. Estaba escrito con algo que parecía uña o algo filoso, pero no tinta ni marcador. Decía, no la abras. Me quedé parado frente a ese mensaje como si el tiempo se detuviera. Desde esa noche, todo cambió. Esa noche no pude dejar de pensar en el mensaje. No la abras. Lo repetía en mi cabeza mientras hacía los recorridos. No sabía si se refería a la puerta del pabellón o a otra cosa, pero me empecé a sentir observado. No escuchaba pasos ni voces, pero el silencio en ese edificio era tan pesado que parecía que algo respiraba dentro de las paredes. Revisé bien la habitación 218. Busqué algún objeto con el que se hubiera podido rayar la pared, pero no encontré nada. El polvo estaba acumulado, como si nadie hubiera estado ahí en años. Sin embargo, cada noche el mensaje se hacía más largo, más profundo, como si alguien siguiera escribiéndolo poco a poco.
Una madrugada llegué antes al pabellón, justo a las 2:55. Me senté frente a la puerta, con el candado cerrado, y me quedé ahí esperando. Saqué el celular para grabar en video lo que pasara. Cuando dieron las 3:00 exactas, escuché un ruido seco del otro lado de la puerta, como un golpe. Luego otro. Después, silencio. No pasó nada más. Revisé el candado y seguía firme. Me dije que esa noche, al fin, iba a romper la maldita rutina. Me levanté, apunté con la linterna hacia el interior del pabellón a través de una rendija y vi algo que me heló la sangre. Había una silueta al fondo, junto a una de las camas oxidadas. Parecía una mujer parada, quieta, con la bata blanca de enfermera. No se movía. Solo estaba ahí, como si me mirara aunque no podía verle la cara. La linterna empezó a parpadear y en ese momento volví a escuchar el golpe, pero ahora detrás de mí. Me giré en chinga, con el corazón acelerado, y no había nadie. Cuando volví a mirar hacia adentro del pabellón, la figura ya no estaba. Solté el celular de lo tembloroso que estaba. Caí en cuenta de que llevaba varios minutos sin respirar bien. Sentí un dolor en el pecho, una presión rara, como si algo me oprimiera desde dentro. Corrí al módulo de vigilancia y me encerré ahí el resto del turno. Me daba pena admitirlo, pero esa madrugada no terminé el último recorrido. No regresé a cerrar la puerta, ni revisé el pabellón. Al día siguiente le pregunté a uno de los guardias más viejos si alguna vez había visto algo raro ahí. Solo me vio con cara seria y me dijo: la que se aparece era la enfermera que dejaron morir. Dicen que a las 3 en punto abre su puerta, por eso nadie acepta este turno. Me quedé frío. No sabía si me estaban jugando una broma o si ya varios sabían lo que yo estaba apenas entendiendo. Esa misma noche, antes de iniciar el recorrido, revisé todas las llaves. Fui al cuarto de llaves con el supervisor para asegurarme de que no existiera otra copia del candado. Confirmó que solo había una. La mía. Decidí usar un candado nuevo, más grande, y marqué el número de serie. A las 2:30 pasé por última vez por ahí, cerré todo bien y seguí con el resto de los pasillos. Cuando regresé a las 3, la puerta estaba abierta otra vez. El candado, el nuevo, seguía colgado, pero la puerta, entreabierta, crujía como si alguien acabara de empujarla suavemente. Ya no tenía duda de que algo pasaba ahí adentro y que no estaba loco. Después de esa noche dejé de intentar buscarle lógica a lo que pasaba. Había algo en ese edificio que no era humano, o si lo había sido, ya no lo era. La siguiente semana seguí haciendo mis recorridos, pero cada vez con más miedo. A veces escuchaba pasos detrás de mí, como si alguien caminara descalzo por los pasillos. En una ocasión escuché una risa bajita, casi infantil, que salía del baño del fondo. Me acerqué con la linterna, con las piernas temblando, y encontré el lavabo goteando otra vez. Pero esta vez lo que caía no era agua. Era un líquido espeso, oscuro, con un olor metálico. No quise tocarlo. Solo di media vuelta y salí de ahí, respirando rápido y con las manos frías. Una madrugada, mientras revisaba las oficinas donde estaban los archivos viejos, encontré una carpeta abierta sobre un escritorio que yo había dejado cerrada la noche anterior. Tenía hojas amarillentas, manchadas de humedad. Eran reportes médicos. En uno de ellos decía paciente María E. y luego más abajo, en letra casi ilegible, crisis disociativa aguda, muestra agresividad con el personal, encerrada en aislamiento tras ataque al personal de enfermería. No se localiza expediente completo. Revisé la fecha, 1993. No pude evitar pensar en la enfermera. Tal vez no fue una muerte accidental. Tal vez no la dejaron salir de la celda porque todos le tenían miedo. Desde entonces, empecé a fijarme más en los mensajes escritos en las paredes. No solo estaba el "no la habrás". En otro cuarto encontré algo que decía
Todos miran hacia afuera. Ella mira hacia adentro. Esa frase me dejó inquieto, como si quien fuera que escribía eso supiera que estábamos siendo observados por algo que no buscaba salir, sino atraer. Me sentía cada vez más paranoico. Dormía mal durante el día. Soñaba con pasillos interminables y camillas que se movían solas. Empecé a sentir que algo me seguía incluso después de salir del trabajo, como si se me hubiera pegado. Una tarde, mientras dormía, me despertó un ruido seco en la puerta de mi casa. No había nadie cuando abrí, pero en el piso había una llave oxidada, idéntica a la del candado del pabellón. La recogí y la metí en una bolsa de plástico. No entendía cómo había llegado hasta ahí. Nadie más sabía del candado, nadie tenía esa llave. Ese día hablé con mi esposa y le dije que quería dejar el trabajo. Le inventé que era por el sueldo, que era peligroso por los perros callejeros, cualquier cosa menos la verdad. No quería parecer loco, pero algo dentro de mí ya se estaba quebrando. Me faltaba solo una semana para terminar el contrato. Decidí aguantar. Empecé a dejar grabadoras viejas en distintos puntos del ala oeste, escondidas entre cajas de archivo. No quería pruebas para los demás, las quería para mí. Solo necesitaba saber si lo que escuchaba y veía era real. La primera noche no capté nada. La segunda, solo ruidos leves. Pero en la tercera, al revisar una de las grabaciones, escuché claramente una voz de mujer que decía: «Ábreme, por favor, me duele». Era suave, como si hablara desde el fondo de un pozo. Me quedé helado. Esa voz no se parecía a nada que yo hubiera escuchado en mi vida. Ni humana ni fantasma, solo desesperada. Después de escuchar esa grabación, algo en mí cambió. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Empecé a sentirme ansioso antes de ir a trabajar. Me dolía el estómago cada vez que pasaba por el portón del edificio. Empecé a tener palpitaciones cada vez que se acercaban las 3 de la mañana. Y sin embargo, algo me jalaba. Una parte de mí necesitaba saber qué había detrás de esa puerta. Esa voz que suplicaba me retumbaba en la cabeza durante todo el turno. Pensé que tal vez, si abría solo un poco la puerta, podría ver qué era lo que pasaba dentro. No tenía que entrar, solo mirar, así que una madrugada decidí hacerlo. Me aseguré de que el otro guardia estuviera dormido en la caseta de entrada. Tomé la linterna, las llaves y fui directo al pabellón psiquiátrico. Cerré todas las puertas detrás de mí como si eso fuera a protegerme. Cuando llegué, el candado estaba cerrado. Lo abrí con mi llave, temblando. Abrí la puerta lentamente. Dentro del pabellón, todo estaba en penumbras. La linterna iluminaba las camas viejas, los tubos oxidados y una silla de ruedas volteada en medio del pasillo. Caminé unos pasos, solo lo suficiente para entrar, y ahí volvió a sonar la voz. «Gracias». Pero no venía de un solo lugar. Sonaba como si estuviera dentro de mi cabeza. Avancé un poco más y entonces vi la habitación del fondo, la única con la puerta entrecerrada. Me acerqué, lentamente. El suelo crujía debajo de mis botas. Sentía el sudor bajándome por la espalda. Cuando empujé la puerta, vi una figura sentada en el suelo, con la cabeza gacha. Era una mujer. Vestía una bata blanca manchada con el cabello largo cubriéndole la cara. No se movía, solo murmuraba algo, como si repitiera un rezo. «No, no, no», decía. Retrocedí un paso, sin hacer ruido, y fue entonces que levantó la cabeza. No vi su rostro, solo una boca demasiado grande, con los labios abiertos como si gritara, pero sin sonido. Salí corriendo. No pensé en cerrar la puerta ni en recoger la linterna que se me cayó. Solo quería salir de ahí. Crucé el pasillo a oscuras. Sentí que algo me seguía, que sus pasos se mezclaban con los míos. Cuando por fin llegué al módulo, cerré la puerta con llave y me eché al suelo jadeando. No pude ni hablar. Me quedé ahí hasta que amaneció. Cuando el supervisor llegó, le dije que renunciaba, que no podía más. No di explicaciones.
Solo entregué el uniforme y me largué. Dejé el trabajo una semana antes de lo planeado y no volví a pisar ese lugar. Durante semanas después tuve pesadillas. Soñaba que abría la puerta y ella ya estaba parada detrás de mí. En otros sueños, escuchaba que alguien me susurraba desde adentro del closet. Una vez incluso desperté con rasguños en el brazo, aunque dormía solo en ese cuarto. Fui al médico, me hicieron exámenes, todo salió normal. Me recetaron ansiolíticos, pero no me ayudaban. Había algo más profundo, algo que me había marcado, como si hubiera traído conmigo un pedazo de lo que vi ahí adentro. Sabía que no iba a olvidarlo. Ese tipo de cosas se te quedan pegadas en el alma, aunque nadie más te crea. Un día, mientras limpiaba mi cuarto, encontré la llave oxidada que había guardado en la bolsa. Pensé en tirarla, pero por alguna razón no pude. La guardé en una caja de herramientas, bien al fondo, como si al esconderla pudiera enterrar también los recuerdos. Pero no funciona así. Algunas cosas no se dejan enterrar. En las noches, todavía escucho pasos en el pasillo de mi casa. A veces sueño con el sonido del candado abriéndose. Y, de vez en cuando me despierto a las 3 en punto, estoy seguro de que la puerta de mi cuarto está un poco abierta. Decidí mudarme un par de meses después. Cambié de colonia. Vendí algunas cosas. Incluso dejé de usar el mismo número de celular. Quería empezar de cero, alejarme de todo lo que me recordara ese edificio. Pero no funcionó. El recuerdo seguía ahí, latente. Me había acostumbrado a dormir con una lámpara prendida, como cuando era niño. Aún así, algunas noches despertaba de golpe, con la sensación de que algo se había sentado al pie de mi cama. Nunca vi nada, solo esa presencia densa, esa sensación de humedad y frío que me dejaba los brazos erizados, como si algo hubiera cruzado conmigo desde ese pabellón. Un día, por simple impulso, decidí buscar información del Centro de Salud Mental. Me metí a foros viejos, páginas del gobierno y archivos digitalizados. Encontré una nota de 1993, apenas visible, en un periódico escaneado. Decía que una enfermera de nombre María Elena se había encerrado en una sala de aislamiento tras un brote psicótico. Se mencionaba que los compañeros no intervinieron por miedo a que los atacara. La encontraron muerta 3 días después, con heridas autoinfligidas, y en la pared había escrito con las uñas: "No la abras". Me quedé helado. Era la misma frase que yo había visto. Después de eso, tuve que aceptar que no todo tenía explicación. No sé si esa mujer buscaba ayuda, venganza o simplemente alguien que la escuchara. Tal vez yo no fui el primero en ver lo que vi. Tal vez otros también se enfrentaron a esa presencia, pero nunca lo contaron. Lo que sí sé es que abrir esa puerta cambió algo en mí. No fue una alucinación, no fue una broma. Hay cosas que habitan los lugares olvidados, cosas que se alimentan del abandono y del silencio. Y cuando alguien se atreve a verlas, ya no lo sueltan. Hace poco pasé por esa zona por accidente. El edificio seguía en pie, aunque ahora con sellos de clausura en las puertas. Pero había algo raro en una de las ventanas del ala oeste. Estaba entreabierta. No había viento, no había nadie, solo esa abertura mínima, como si algo adentro siguiera esperando. Me quedé un momento viendo, sintiendo cómo el aire se ponía más denso, y justo antes de irme, me pareció ver una silueta detrás del vidrio, quietecita, inmóvil, como si todavía estuviera esperando que alguien más volviera a abrirle la puerta. Y yo ya no la abrí, nunca más. Buenas noches, Nero. Me llamo Mauricio y esta historia me sigue dando vueltas en la cabeza, aunque ya pasaron varios meses. No la he contado a nadie más porque sinceramente me suena absurda, pero lo viví. Todo empezó cuando mi papá se puso muy mal, algo del hígado, y como ya no podía cuidarse solo, decidí dejar mi depa en Zapopan y mudarme un tiempo a su casa, al norte de Guadalajara,
en la zona vieja que da hacia el bosque de los Colomos. La casa tiene años sin remodelarse, paredes húmedas, puertas que truenan con el aire y un olor como a encierro que no se quitaba ni con sahumerio. Era el tipo de casa que siempre me dio mala espina, pero era lo que había. Desde el principio noté cosas raras, no cosas que te espanten al momento, pero sí de esas que te dejan incómodo. Los muebles del comedor amanecían a veces un poco corridos, como si alguien los hubiera movido en la noche. Pero yo pensaba que era mi papá queriendo ir al baño o levantarse sin avisar. Aunque su cuarto estaba al otro extremo de la casa y casi no se podía mover. Lo primero que hice fue asegurarme que todo estuviera limpio, sobre todo el comedor, porque ahí siempre había sido su lugar favorito. Me fijaba todos los días que las sillas estuvieran alineadas, el mantel limpio y nada fuera de lugar. Pero por más que acomodara, en la noche siempre se escuchaban arrastres, como si alguien jalara las sillas. Al principio pensé que podía ser un animal, o tal vez la madera vieja crujiendo, pero eran sonidos demasiado claros, como si alguien estuviera preparando el lugar para sentarse. Me tocó levantarme una noche a tomar agua y escuché clarito cómo arrastraban algo pesado en el comedor. Cuando prendí la luz no había nadie y todo estaba como yo lo había dejado. La silla que yo juraba haber escuchado moverse estaba en su lugar. Regresé a la cama medio confundido, pero sin mucho miedo, solo con esa sensación de estar rodeado de algo que no podías ver. Pero la cosa cambió por completo cuando, una madrugada, me encontré la mesa servida. No con comida recién hecha, pero sí con platos sucios, vasos manchados y hasta un par de ceniceros llenos de colillas de cigarro. Como si alguien hubiera tenido una cena ahí, con todo y sobremesa. Lo raro era que nadie más tenía llaves de la casa y yo no cociné nada esa noche. Pensé que tal vez mi papá había logrado levantarse y hacer algo por su cuenta, aunque eso era casi imposible. Fui a su cuarto y él seguía dormido, pálido, apenas respirando. Esa mañana, mientras lo ayudaba a levantarse, empezó a decir cosas sin sentido, que ya era tarde, que no los hiciera esperar, que ellos siempre ganaban el juego. No le di importancia porque estaba ya muy débil, a veces deliraba por la fiebre o por los medicamentos, pero lo que más me sacó de onda fue cuando, una noche después, justo antes de que volviera a escucharse el arrastre de sillas, me miró muy serio y dijo: «Ya vienen. Hijo, diles que no quiero jugar otra vez». Fue como si por un momento estuviera completamente lúcido. 2 días después, falleció. Y desde entonces, las cenas siguen ocurriendo cada noche. Después de que mi papá murió, me quedé unos días más en la casa para arreglar papeles, recibir al notario y comenzar con el proceso del testamento. En teoría ya no tenía razón para dormir ahí, pero algo dentro de mí sentía que debía quedarme, como si hubiera algo que aún no se había cerrado del todo. Cada noche, después del velorio, seguí escuchando los mismos ruidos. Arrastres, golpes secos sobre la mesa, sillas moviéndose como si varias personas tomaran asiento. Pero yo estaba solo, siempre solo. Empecé a dejar mi celular grabando en la mesa del comedor para ver si captaba algo. Pero al revisar las grabaciones solo se oían ruidos distantes y una especie de murmullo apagado, imposible de entender. Una noche, la más clara de todas, desperté por un golpe fuerte, como si hubieran tirado una botella en el comedor. Fui a ver con el corazón acelerado y encontré de nuevo la mesa servida. No era siempre igual. A veces eran 3 platos, otras 5 y hasta una vez había 7. Todo usado, pero con restos de comida ya seca. Incluso había migajas, servilletas arrugadas y ceniceros que nunca estaban ahí durante el día. La cocina seguía limpia, sin huellas de que se hubiera cocinado algo. Esa vez me senté en una de las sillas nada más para ver si pasaba algo. No pasó nada, pero me dio un escalofrío cabrón, como si me hubieran rodeado,
como si me observaran comer sin moverme. Empecé a obsesionarme. Compré cámaras de seguridad baratas y las instalé en el comedor y en la entrada, queriendo confirmar si alguien entraba por la noche. Las grabaciones mostraban la mesa vacía al anochecer y de pronto, sin que nadie apareciera en cuadro, ya estaba servida. Los objetos simplemente estaban ahí, de un segundo a otro, como si no hubieran sido colocados, sino invocados. Eso me dejó sin aliento. No sabía qué hacer. Pensé en irme, vender la casa, pero también me daba miedo que algo quedara pendiente si la abandonaba de golpe. Yo no creía en nada de esto, ni fantasmas, ni energías, ni juegos de mesa malditos, pero ya no tenía explicaciones racionales. Una madrugada me levanté decidido a confrontar lo que fuera que pasaba. Me senté en la cabecera de la mesa justo cuando escuché los primeros arrastres. Apagué todas las luces. Solo la luz de la calle se colaba por la ventana. Entonces vi como una de las sillas se movía sola, lentamente, como si alguien invisible se sentara frente a mí. Y luego otra y otra más. Al cabo de un minuto, parecía que había 6 personas sentadas a la mesa, pero no veía a nadie. Solo las sillas ocupadas, los platos que aparecían poco a poco y un silencio muy pesado, como si todos los presentes esperaran que alguien comenzara la cena. De pronto, escuché una voz bajita justo detrás de mi oído izquierdo. Una voz rasposa que dijo algo así como: «Esta vez no falta nadie». Me quedé paralizado. No tenía frío, no temblaba, no gritaba. Estaba completamente inmóvil, como si me hubieran apagado por dentro. Y entonces, una a una, las sillas comenzaron a arrastrarse hacia atrás, como si los comensales invisibles se levantaran al mismo tiempo. Salí corriendo al cuarto de mi papá y me encerré. No dormí nada. Al día siguiente, la mesa estaba limpia, pero el aire seguía oliendo a cigarro y a pan viejo. Pasé el día entero sin salir del cuarto. No contesté llamadas, no abrí las cortinas, apenas comí un par de galletas viejas que encontré en el buró. Me sentía drenado, como si el cuerpo apenas me respondiera. Pensé en buscar ayuda, en ir con un padre o un brujo, pero no sabía ni cómo empezar a explicar lo que estaba viviendo sin sonar como un loco. Esa misma tarde revisé las grabaciones y confirmé lo que ya sabía. Los platos aparecían solos, uno por uno, mientras las sillas se movían sin que nadie las tocara. Y aunque el video no tenía sonido, algo en la imagen me hizo sentir una presencia. No se veía nada, pero era como si la cámara también estuviera siendo observada. Empecé a revisar entre las cosas viejas de mi papá, buscando algo que me diera pistas. En el armario del cuarto de huéspedes encontré una caja de cartón sellada con cinta vieja. Adentro había recortes de periódico, fotos antiguas en blanco y negro y un cuaderno de notas con la portada desgastada. Lo hojeé sin mucho orden y vi que algunas páginas hablaban de un juego de la mesa, algo que mi papá y sus amigos hacían en los años 70, según lo que escribía ahí. Había frases sueltas como: «Nunca digas sus nombres», «Si te invitan otra vez, no respondas», y «El que pierde, se queda con ellos». Me empezó a dar una sensación de náusea, como si hubiera abierto algo que no debía. Las fotos eran igual de perturbadoras. En varias aparecían él y otros 5 hombres, siempre en el comedor de la casa, siempre alrededor de la misma mesa. En una de las imágenes, que parecía haber sido tomada por alguien más, todos estaban serios, con la mirada baja, como si estuvieran esperando una señal. Reconocí a uno de los hombres como el tío Raúl, un amigo de mi papá que murió hace años. Los otros no los ubiqué, pero todos tenían esa expresión vacía, como si supieran que algo malo iba a pasar. Me quedé mirando esa foto un buen rato, sintiendo cómo algo me apretaba el pecho. Esa noche hice algo que probablemente fue una estupidez, pero sentía que necesitaba hacerlo para entender todo. Puse la mesa exactamente como aparecía en las fotos: 6 platos, 6 vasos, una botella de vino viejo que encontré en la alacena
y que ya estaba casi evaporada. Encendí una vela en el centro, apagué las luces y me senté solo. Al principio no pasó nada. Solo el silencio pesado de la casa, los crujidos de las paredes, el tic-tac del reloj del pasillo. Luego escuché los pasos, lentos pero firmes. No venían de ningún lugar exacto, era como si estuvieran ya adentro. Y de nuevo, las sillas comenzaron a moverse. Fue entonces que entendí algo. No estaban repitiendo una cena cualquiera. Estaban repitiendo esa cena, la última, la que por lo visto había marcado algo definitivo entre ellos, como si hubieran hecho un trato o cometido un error que los ató a ese momento. Sentí el impulso de hablar, de preguntar qué querían, pero algo dentro de mí me gritó que no lo hiciera. Me quedé completamente quieto, observando cómo los cubiertos comenzaban a levantarse solos, como uno de los vasos se llenaba con un líquido oscuro, espeso, que no salía de ninguna parte. Tenía miedo, sí, pero también una especie de claridad, como si poco a poco me estuvieran mostrando algo. No aguanté más y me levanté de golpe. Todo se detuvo. Las sillas volvieron a su lugar de un tirón, la vela se apagó de un soplido invisible y el comedor volvió a quedarse en silencio. Pero ahora el silencio era diferente. Era como si hubieran terminado de evaluarme, como si me hubieran dejado ir, por ahora. Me encerré en mi cuarto y lloré. No sé por qué, pero me sentía lleno de culpa, como si hubiera traicionado algo o a alguien. Esa noche soñé con mi papá, pero no me decía nada. Solo me veía desde la cabecera de la mesa, con los ojos completamente negros. Al día siguiente, tomé la decisión de quemar el cuaderno. Lo llevé al patio trasero. Lo puse en una cubeta metálica y le prendí fuego con alcohol y cerillos. Pero algo raro pasó. Aunque las hojas comenzaron a arder, no se quemaban del todo. El fuego las rodeaba, las ennegrecía un poco, pero no se deshacían. Tuve que quedarme ahí más de una hora, dándole vueltas, empapándolas de nuevo, hasta que por fin quedaron hechas ceniza. Aún así, sentía que no había cambiado nada. Esa misma tarde, volví a encontrar la mesa servida al regresar de comprar comida. Ya ni siquiera esperaban a la noche. Pensé en buscar a alguno de los hombres que aparecían en las fotos, por si alguno seguía vivo. Pregunté con los vecinos antiguos, y uno me dio el nombre de un tal Rogelio, que según él vivía todavía en Tonalá. Lo busqué, lo localicé, y cuando le dije el nombre de mi papá, colgó. Lo intenté 2 veces más, hasta que al fin contestó, y lo primero que dijo fue: «Tú también los oíste ya, ¿verdad?». Me citó en una tienda de su colonia, no quería hablar por teléfono. Cuando lo vi, estaba en mal estado, flaco, encorvado, con las manos temblorosas. Me dijo que mi papá y ellos hicieron un pacto hace años, un tipo de juego para contactar algo. Al principio era de broma, pero luego se volvió serio. Demasiado. Según él, se sentaban cada jueves a jugar con ellos. Nunca dijo quiénes eran, solo ellos. Se suponía que el que perdía el juego tenía que quedarse. Al principio nadie entendía qué significaba eso, pero al paso de los años, 2 de los del grupo murieron en accidentes raros. Otro se suicidó, y el tío Raúl simplemente desapareció. Mi papá fue el último que se negó a volver a jugar. Rogelio, el único que quedó, huyó. Vendió su casa, se cambió el nombre y jamás volvió a acercarse a ninguno del grupo. Me dijo que por eso lo buscaban ahora a mí, porque yo estaba en la casa, porque yo me senté en esa mesa, porque yo los vi. No quise creerle. Me pareció demasiado como una historia vieja para asustarme, pero había algo en su mirada que me heló. Me dijo que no me sentara más, que no aceptara nada, que si escuchaba que hablaban, no respondiera, que si la mesa amanecía servida, la desarmara sin mirar los platos. Pero era tarde. Esa noche, cuando regresé a la casa, las sillas ya estaban puestas y la mesa completa como esperando. Y había una silla más, justo en la esquina, que nunca había estado ahí. Más pequeña, de respaldo redondo. No sé por qué,
pero supe que era para mí. La ignoré. Subí al cuarto, cerré con seguro y traté de dormir, pero no pude. Soñé que estaba sentado con ellos, aunque no veía sus caras. Todos comían en silencio. Solo se oía el ruido de los cubiertos y el sonido lejano de una radio vieja. Yo tenía un plato vacío y nadie me servía. Cuando intentaba hablar, nadie me escuchaba. Solo cuando me levantaba, uno de ellos giraba lentamente la cabeza y me decía: «Te toca servir, ahora». Me desperté con la cara empapada de sudor, los dientes apretados y las uñas marcadas en las palmas de mis manos. Algo dentro de mí me decía que quedarme un día más sería un error del que no iba a poder salir. Esa mañana, sin pensarlo mucho, empecé a empacar mis cosas. No sabía a dónde ir, pero tenía que salirme de esa casa. El aire ya no olía a humedad ni a encierro, ahora olía a comida rancia, a cigarro viejo y a algo más, algo metálico, como sangre seca. Fui recogiendo todo lo esencial sin mirar mucho a mi alrededor, evitando pasar por el comedor. Aún así, cuando ya tenía las maletas junto a la puerta, algo me hizo voltear. La mesa seguía ahí, impecable, servida, con 6 platos y el 7º al final. Encima de ese último plato había un papel doblado. Me acerqué por impulso, casi sin pensar, y lo abrí. Era una hoja amarillenta, escrita con letra temblorosa. Decía: «Si no aceptas, vuelve a empezar. Si te vas, se repite. Si quemas lo que ya fue, no hay salida. Si entiendes las reglas, ya es muy tarde». Sentí que se me aflojaban las piernas. No era la letra de mi papá, ni de nadie que yo conociera. Salí corriendo, dejé la hoja sobre la mesa y no volví a tocar nada. Me fui a casa de un primo en Tlaquepaque. Le dije que necesitaba quedarme unos días, que era por cosas de papeles. No le conté nada más. Esa misma noche soñé que caminaba por la casa y la mesa me esperaba encendida, como si los invitados nunca se hubieran ido. Durante semanas traté de rehacer mi rutina, pero no podía concentrarme. Tenía pesadillas, olores que me seguían a donde fuera. Y a veces, al llegar al depa de mi primo, encontraba un cenicero usado junto a mi cama. Empecé a sospechar que irme no había sido suficiente. Fui con un sacerdote, luego con una señora que leía cartas y hablaba de energías atrapadas. Nadie me pudo ayudar realmente. Uno de ellos me dijo algo que se me quedó grabado. Lo que se sienta contigo a la mesa no siempre viene a comer, a veces viene a que tú sirvas. Sentí que esa frase ya la había escuchado antes, tal vez en el sueño, tal vez en la voz de mi padre. Al final, tomé la decisión de vender la casa. Fue un proceso largo. Nadie quería comprar una propiedad tan vieja y mal ubicada. Eventualmente, una pareja joven la compró para remodelarla. Me sentí aliviado, hasta que una semana después, el hombre vino a buscarme. Me preguntó si sabía por qué todas las noches amanecía con la mesa servida, que pensaban que era algún trabajador colándose, pero ya habían puesto cámaras y no aparecía nadie. Le dije que no sabía nada, le deseé suerte, con la voz temblándome. Me fui caminando despacio, sintiendo que algo dentro de mí no había terminado de soltarse. Hoy vivo en otro lado, con otro nombre. Cambié de ciudad, de trabajo, de todo. Pero hay noches en que, sin razón, encuentro migajas sobre la mesa o una copa de vino a medio tomar que no recuerdo haber servido. A veces, cuando me siento a comer solo, me descubro dejando un espacio libre frente a mí, como si esperara a alguien. Y lo peor es que, de vez en cuando, creo escuchar la voz de mi papá en un susurro lejano, diciéndome: «Ya vienen, hijo, ya es tu turno». Me llamo Uriel y soy taxista en la Ciudad de México desde hace ya varios años. Trabajo sobre todo en el turno de la noche, más que nada por la paga, aunque sí me ha tocado ver cosas raras. Pero nada como lo que me pasó una madrugada del año pasado.
Todavía me cuesta explicarlo y la neta me dan escalofríos cada vez que paso por esa zona. No soy alguien que se espante fácil, pero esto fue diferente, esto me dejó marcado. Era un jueves, eso sí lo tengo claro, porque siempre hago una ruta parecida entre miércoles y viernes, y más o menos conozco a la clientela de esas horas. Eran como las 3 de la mañana y estaba estacionado sobre Insurgentes, cerca del cruce con Viaducto. No había mucho movimiento. De repente se acercó un tipo al coche. No me pareció extraño al principio. Traía chamarra oscura, jeans y el rostro un poco tapado por una gorra. Me asomé para preguntarle a dónde iba y él solo dijo: avance por Viaducto, le digo dónde bajarme. Eso fue todo. Me pareció medio raro que no diera una dirección fija, pero bueno, hay muchos que hacen eso. Arranqué y comencé a seguir la ruta. El ambiente estaba muy callado. Solo se escuchaba el ruido del motor y alguna que otra patrulla a lo lejos. Lo que sí me empezó a poner incómodo fue que desde que subió, no dejaba de mirar el retrovisor. Y no era que me estuviera viendo a mí directamente, sino como si intentara observar todo lo que había dentro del taxi. Sus ojos no se apartaban del espejo ni un segundo. Traté de no hacerle mucho caso, aunque no negaré que me ponía tenso. Encendí la radio para romper el silencio, pero él me pidió que la apagara. Lo dijo con una voz tan baja que apenas lo entendí, pero lo suficientemente firme para que no preguntara nada. Me empezó a invadir una sensación de incomodidad, como si el aire en el taxi se hiciera más pesado. Incluso bajé un poco la ventana para respirar mejor, pero no ayudó mucho. Algo no se sentía bien. Después de unos 15 minutos me dijo que me metiera por una calle a la derecha, justo antes de llegar a Tlalpan. Era una calle cerrada, sin salida, y lo primero que noté fue que estaba en ruinas. Casas abandonadas, paredes grafiteadas, postes caídos. Pensé que tal vez iba a visitar a alguien o que vivía por ahí, pero no se bajó de inmediato. Me pidió que esperara. Luego abrió la puerta y caminó unos pasos hacia el fondo de la calle. 10 pasos, ni uno más, y se quedó quieto. Al principio pensé que tal vez estaba esperando a alguien o que iba a sacar algo del bolsillo, pero no se movía. Estaba de pie con la espalda recta mirando hacia el final de la calle. Yo me quedé dentro del taxi, observándolo por el parabrisas. Pasaron 1, 2, 5 minutos y no se movía ni un centímetro. Ni siquiera parecía respirar. Fue ahí cuando me empezó a entrar un miedo raro. De ese que no sabes si es por lo que ves o por lo que sientes. Algo no estaba bien. Encendí la luz interior del taxi para verlo mejor, y justo en ese momento me di cuenta de que, desde donde estaba parado, todavía alcanzaba a reflejarse en el retrovisor. Y sí, seguía viéndose, o sea, físicamente ahí estaba. Pero algo me jalaba por dentro a no salir. Sentía como si bajaba del coche me fuera a pasar algo. No sé cómo explicarlo. Era como si todo mi cuerpo supiera que no debía moverme, pero al mismo tiempo la curiosidad me ganaba. Pasaron como 3 minutos más y el tipo seguía igual. Ya no pude con la ansiedad. Salí del coche dejando la puerta entreabierta. Caminé despacio hacia él. El aire estaba helado y todo alrededor se sentía muerto. No había ni grillos. Conforme me acercaba, me di cuenta de que no escuchaba mis propios pasos, como si el sonido no existiera en ese pedazo de calle. Llegué justo al lugar donde se suponía que estaba parado, y no había nadie. Me frené en seco, con el corazón acelerado. Di vueltas sobre mí mismo buscando, pensando que tal vez se había escondido o que había caminado en silencio hacia un lado, pero no. No había forma de que se hubiera ido sin que lo notara. Todo estaba completamente quieto. No había callejones donde meterse, ni árboles para ocultarse. Era imposible que se desvaneciera así nomás. Regresé corriendo al taxi, me subí de un brinco y cerré los seguros de inmediato. Me quedé un rato dentro del coche, respirando agitado.
tratando de entender qué carajos había pasado. Agarré el celular y abrí la aplicación de la cámara interna del taxi. Pensé, a ver si se ve algo, igual me estoy volviendo loco. Avancé el video hasta el momento en que se subió, pero nunca se subió. No había nadie. El asiento de atrás estaba vacío todo el tiempo. Se veía perfectamente cómo yo hablaba con alguien, cómo el coche arrancaba, pero en los videos no había nadie sentado. Me quedé congelado viendo el video en la pantalla del celular. Lo revisé varias veces, regresé, puse cámara lenta, hasta le subí el brillo. Nada. No había sombra, ni bulto, ni movimiento en los asientos traseros. Solo se veía mi cabeza volteando de vez en cuando hacia el retrovisor y hablando, como si tuviera alguien atrás, pero no había nadie. Sentí un vacío en el estómago, como si me hubieran jalado las tripas. Cerré la app, apagué el celular y lo dejé en el asiento del copiloto, sin saber qué hacer. Estuve ahí sentado unos minutos más, viendo por el parabrisas esa calle vacía. Pensaba si debía bajarme otra vez, buscar mejor, revisar las casas o llamar a alguien. Pero cada parte de mí me gritaba que no, que me largara de ahí ya. Sentía la piel del cuello erizada, como si alguien estuviera parado justo detrás de mí. No quise voltear al retrovisor otra vez. Metí reversa y sin mirar atrás salí de esa calle lo más rápido que pude, con el corazón latiéndome hasta en los dedos. En cuanto llegué a una avenida más transitada, me orillé para calmarme. Me sentía ridículo, la verdad. Pensaba, ¿y si fue un problema del sistema? ¿Un error de la cámara? Pero no tenía sentido. Lo que viví fue real. Lo vi, lo escuché, lo sentí dentro del coche, y no tenía forma de haberme imaginado todo eso. Empecé a recordar cada detalle. Su voz, la manera en que miraba el retrovisor, lo tieso que caminaba, cómo se quedó parado, todo. No era un sueño y no tenía cómo explicarlo. No quise regresar a casa todavía. Me fui directo a una base de taxis donde a veces paso a descansar. Ahí estaba otro compañero, el Toño, que también trabaja de noche. Le conté lo que me había pasado, tratando de sonar lo menos loco posible. Al principio se rió, pensó que era una broma o que andaba bien fumado, pero cuando le enseñé el video se le borró la sonrisa. Se quedó callado, viendo la pantalla y luego me dijo, a esa calle, ni loco te metas otra vez. Dicen que ahí mataron a un güey hace años, lo encontraron parado, así como lo describes tú. Eso fue lo que más me dio en la madre. Yo no sabía nada de eso, ni siquiera me acordaba de haber pasado por ahí antes. Toño me contó que hace tiempo un cuate que vivía por la zona encontró a su hermano muerto en esa calle. Dicen que estaba parado en medio de la calle, con los ojos abiertos, sin una gota de sangre, como si se hubiera apagado por dentro, que nadie escuchó nada y que la policía nunca pudo explicar cómo murió. Desde entonces, nadie se acerca mucho por ahí, y menos en la madrugada. Después de lo que me contó Toño, me quedé todavía más inquieto. Regresé a casa ya casi al amanecer, sin querer prender la radio ni mirar mucho por los espejos. Esa noche no dormí. Me quedé acostado dándole vueltas al asunto. No entendía cómo algo así podía pasar. No sabía si había visto un fantasma, si me habían jugado una especie de broma pesada o si de plano me estaba volviendo loco. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura parada al fondo de la calle, completamente quieta, como si me siguiera viendo incluso sin estar ahí. Los días siguientes traté de no pensar mucho en eso. Seguí trabajando, pero evitaba esa zona a toda costa. Cambié un poco mis rutas y empecé a hablar más con los clientes, como para asegurarme de que eran personas reales. A veces hasta hacía pequeñas preguntas sin importancia para ver cómo respondían. Me entró una desconfianza horrible, como si ya no supiera diferenciar lo normal de lo que no lo es. Y lo peor es que cada vez que alguien me decía «voy por viaducto», sentía una punzada en el estómago. Unas semanas después, me armé de valor y revisé las cámaras del taxi de nuevo. No solo del día del tipo,
sino de varios días antes y después. Quería ver si había algo más raro, algún patrón, algo que me explicara lo que pasó. Pero no encontré nada, excepto una cosa. En el video de esa noche hay un momento, justo cuando el coche se detiene en la calle cerrada, en el que el retrovisor parece reflejar algo por un segundo. No es una persona, es como una silueta difusa, una sombra larga que no se corresponde con nada visible en el asiento, y luego desaparece. Eso me dio un escalofrío que me recorrió la espalda completa. Capturé la imagen y se la mandé a Toño, y su respuesta fue seca. No te claves, güey, borra eso y sigue trabajando. Pero yo no pude. Desde entonces, esa imagen se me quedó grabada en la cabeza. A veces la abro en el celular y me quedo viéndola durante varios minutos, como si fuera a encontrarle forma. A veces me parece ver una cara, a veces no. Pero lo que sí es seguro es que no es una falla de cámara. Con el tiempo empecé a investigar más sobre esa calle. No hay mucha información en internet, pero preguntando a los viejos de la base, me dijeron que esa zona está medio maldita, que antes era parte de un barrio bravo, donde pasaban cosas feas. Algunos hablan de asesinatos, otros de gente que desaparecía. Nadie quiere entrar ahí después de cierta hora. Uno incluso me dijo que no era el primero al que le pasaba algo raro ahí, pero que la mayoría se queda callada por miedo o porque creen que no les van a creer. Después de eso, tomé una decisión. No volvería a pasar por esa calle jamás. La marqué en mi GPS como zona restringida y modifiqué mi app de rutas para que nunca me mandara por ahí, aunque me costara más tiempo o gasolina. Al principio me sentí algo paranoico, como si estuviera exagerando, pero poco a poco me di cuenta de que era mejor no tentar al destino. Esa noche me cambió algo por dentro. Perdí algo de la tranquilidad que tenía al manejar de noche. Ya no veo los retrovisores igual. Siempre tengo la sensación de que alguien podría estar ahí, aunque el asiento esté vacío. Una vez, meses después, una chava que se subió al taxi me dijo una frase que me heló la sangre. Avance por viaducto, le digo dónde bajarme. Era exactamente la misma frase. Me quedé mudo, con la mano temblando sobre la palanca de velocidades. La volteé a ver por el espejo con el corazón en la garganta. Pero esta vez sí la veía. Estaba ahí, bien, su cara, su expresión, su celular en la mano. Todo normal. Le inventé que tenía que terminar el turno y la dejé donde pude, con tal de no repetir el patrón. No estaba dispuesto a pasar por eso de nuevo. No volví a tener una experiencia así, tan directa, pero sí han pasado cosas pequeñas. A veces escucho ruidos en la parte trasera del coche cuando no hay nadie. Golpecitos, como si alguien se moviera, pero volteo y no hay nada. Ya ni me molesto en revisar las cámaras. Aprendí a ignorarlo, a seguir trabajando sin cuestionar demasiado. Tal vez fue una sola vez, tal vez fue algo que me tocaba vivir, no sé, pero me enseñó que hay cosas que no se explican y que es mejor no abrir puertas que uno no entiende. He pensado muchas veces en borrar ese video, esa imagen de la silueta, pero no puedo. Es como una prueba de que no estoy loco. La tengo guardada en una carpeta escondida del celular, por si algún día alguien me pregunta. Pero nadie pregunta. Nadie quiere saber. Supongo que todos los que trabajan de noche han visto cosas. Pero cada quien guarda sus historias. Esta fue la mía, una que ojalá nunca vuelva a repetirse. Desde entonces, cada vez que veo a alguien mirándome por el retrovisor por demasiado tiempo, algo se me revuelve en el estómago. Y si alguna noche alguien vuelve a decirme, avance por viaducto, no lo pensaré dos veces. Apago el coche, me bajo y me voy caminando, aunque tenga que dejar el taxi encendido. Porque una cosa es ganarse la vida y otra muy distinta es perder el alma sin darte cuenta. Hola, Nero. Me llamo Laura y quiero contarte algo que me pasó cuando trabajaba como asistente en una funeraria aquí en San Luis Potosí.
No fue algo que pasó de un día para otro, sino que se fue acumulando poco a poco, como si algo me estuviera envolviendo sin que yo me diera cuenta. Al principio pensé que era el tipo de trabajo lo que me traía esas sensaciones raras, porque claro, no es fácil lidiar todos los días con muertos, con familias llorando, con el silencio espeso que se siente en las salas de velación. Pero hubo una noche específica que cambió todo para mí. Una noche en la que entendí que no todos los muertos están del todo muertos. Mi trabajo consistía en muchas cosas, pero una de las más importantes era preparar el cuerpo antes de que cerraran el ataúd. Verificar que todo estuviera en orden, que la ropa estuviera bien acomodada, que no hubiera detalles fuera de lugar. Era rutina, algo que se volvía mecánico con el tiempo. Esa noche me tocó revisar el cuerpo de un hombre joven, de unos 20 y tantos. Me acuerdo bien de su cara, pálido, delgado, como si hubiera estado enfermo, aunque el acta de defunción decía muerte súbita. El nombre no me dice nada ahora, pero su imagen no se me borra. Lo que me sacó de onda fue que tenía tierra húmeda bajo las uñas. No tierra seca como si viniera del campo o algo así, sino húmeda, pegada, oscura, y en el cuello tenía unas marcas como raspones, no muy profundas pero claramente visibles. Me acerqué más, y también tenía un poco de esa tierra en la parte de atrás de la oreja. Fue raro, porque el cuerpo estaba limpio, perfumado incluso, como siempre los preparan. Pero esas señales no debían estar ahí. Fui con mi jefe, el encargado general, para decirle lo que vi. Pensé que me diría que era un error, que el cuerpo venía de un accidente o algo así, pero solo me miró con una cara seria, como si ya supiera. Me dijo con voz baja, sin verme a los ojos: no digas nada, Laura, no es la primera vez que pasa. Y se fue. Así, sin más, me quedé parada ahí, helada, como si me hubieran echado un balde de agua. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo que no era la primera vez? Esa frase se me quedó grabada. Desde ese momento, cada vez que me tocaba cerrar un ataúd o simplemente rozarlo, sentía un pequeño temblor, apenas perceptible, pero real. Al principio, pensé que era mi mente jugándome trucos, pero no, era algo físico, como una vibración leve desde dentro del ataúd. Lo ignoré, traté de seguir con mi trabajo como siempre, pero esa sensación se repetía una y otra vez, con más frecuencia, como si algo ahí adentro todavía quisiera decirme algo. Pasaron varios días después de eso y traté de no pensar demasiado en lo que había visto. Me repetía a mí misma que seguramente había una explicación lógica, que la tierra podía haber sido del lugar donde lo encontraron, que los raspones eran parte del proceso. Pero algo en mí no lo creía del todo. Cada vez que entraba a la sala de embalsamado, me invadía una sensación rara, como de no estar sola. No era miedo exactamente, más bien una incomodidad profunda, como si alguien me estuviera observando desde algún rincón. Una tarde, mientras estaba acomodando unas flores cerca de uno de los ataúdes listos para la ceremonia, volví a sentir el temblor. Era muy leve, pero esta vez fue más prolongado. Dejé la flor en el suelo del susto. Me quedé quieta, esperando escuchar algo, cualquier cosa que me confirmara que no lo había imaginado. Pero no se escuchaba nada. Caminé alrededor del ataúd despacio, con el corazón acelerado. Puse mi mano encima otra vez, y aunque no tembló como antes, sentí una especie de calor, como si la madera estuviera tibia por dentro. Después de eso, empecé a tener sueños. Sueños donde estaba encerrada en un ataúd, sola, en la oscuridad, y escuchaba que alguien caminaba alrededor de mí, susurrando mi nombre. A veces despertaba empapada en sudor, con las uñas marcadas en las palmas de tanto apretar los puños mientras dormía. Una madrugada, después de uno de esos sueños, fui al baño y me miré al espejo. Tenía tierra en la comisura del ojo. ¡Tierra! Pensé que tal vez era mugre o algo que me había pegado por accidente. Me lavé la cara sin pensarlo mucho,
pero por dentro algo se estaba quebrando. Empecé a llevar un registro en una libreta pequeña. Anotaba la hora, el día y qué ataúd me causaba esa vibración. Pronto me di cuenta de un patrón. No era con todos, solo con ciertos cuerpos. Gente joven, casi siempre hombres, y la mayoría con muertes súbitas. Pedí acceso a algunos archivos viejos, con la excusa de querer aprender más sobre los procedimientos. Ahí fue cuando encontré algo todavía más perturbador. Varias de esas personas habían sido enterradas en panteones distintos, pero todos habían sido velados ahí, en esa funeraria. Un día, una señora mayor vino a reconocer el cuerpo de su nieto. Estaba sola, temblando, y cuando se acercó al ataúd, se llevó la mano a la boca y empezó a llorar bajito. Me acerqué para consolarla, y sin que le preguntara nada, me dijo en voz muy baja: «Mi niño me llamó antes de que lo encontraran. Me dijo que estaba atrapado, que tenía frío». Se quedó mirando el cuerpo como si todavía esperara que abriera los ojos. Yo no supe qué hacer. Solo me quedé parada ahí, sin saber si quería salir corriendo o taparme los oídos para no seguir escuchando. Después de lo que dijo esa señora, algo en mí se rompió por completo. No podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Ya no era solo el temblor en los ataúdes o los sueños raros. Era una presencia constante, como si algo invisible caminara conmigo todo el día. Empecé a notar cosas pequeñas pero inquietantes. Una luz que parpadeaba solo cuando yo estaba en la sala fría. Una mosca que siempre rondaba el mismo rincón del cuarto donde se preparaban los cuerpos. Y ese olor a tierra mojada que a veces aparecía aunque hubiéramos limpiado todo. Una noche me quedé más tarde de lo habitual, porque hubo un retraso con el traslado de un cuerpo. Estaba sola, o al menos eso pensaba. Había una caja ya lista para cerrar y llevé los últimos papeles al escritorio. Cuando pasé junto al ataúd, sentí claramente un golpe, uno seco, como si alguien desde dentro hubiera tocado con los nudillos. Me paralicé. Me costó trabajo hasta respirar. No quise voltear. No quería comprobar que no estaba loca. Pero al final lo hice. Me acerqué despacio, puse la mano encima y lo sentí. 3 pulsos leves. 1, 2, 3. Como si alguien tocara desde dentro. Corrí al cuarto del encargado, pero no había nadie. El velador no llegó esa noche por algún motivo que nunca me explicaron. Agarré mi bolsa, salí por la puerta trasera y me fui a pie hasta mi casa. Esa madrugada no dormí. Me senté en el piso de la sala envuelta en una cobija con todas las luces encendidas. Sentía que algo se me había pegado, como una sombra. Cada vez que cerraba los ojos, veía rostros dentro de ataúdes, mirándome. No gritaban ni hablaban, solo me veían, con la boca entreabierta y los dedos rasgados por dentro. Ya no podía seguir trabajando así, pero tampoco podía irme sin entender qué pasaba. Decidí volver en mi día libre, cuando no hubiera nadie. Entré con una llave vieja que había guardado, aunque sabía que no estaba bien hacerlo. Fui directo al archivo físico, ese donde se guardaban los registros antes de que todo fuera digital. Empecé a revisar expedientes viejos, uno tras otro, buscando nombres, fechas, cualquier cosa que coincidiera. Y lo encontré. Una carpeta con una nota escrita a mano. No mover. Casos cerrados por orden directa. Adentro había copias de actas con causas de muerte repetidas. Paro respiratorio. Muerte súbita. Accidente doméstico. Todos jóvenes. Todos velados ahí. No entendía por qué estaban clasificados así, pero al final de la carpeta había una lista. Una hoja suelta con nombres tachados. Los leí uno por uno. Y ahí, en la parte de abajo, escrito con tinta más reciente, estaba el mío. Laura G. No había tachadura. Solo mi nombre, subrayado. Me quedé helada. Escuché algo crujir detrás de mí. Un sonido seco, como cuando alguien pisa grava mojada. Me volteé despacio, sin saber qué iba a encontrar, pero no había nadie.
Solo una pequeña línea de tierra húmeda que entraba por debajo de la puerta del archivo. Me fui de ahí sin cerrar ni siquiera la carpeta. No podía quedarme ni un minuto más. Corrí hasta el coche de mi papá, que me había prestado ese día, y manejé sin rumbo, como si con eso pudiera alejarme de todo. Pero no sirvió. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché ruidos bajo mi cama. Pensé que era una rata o algo así, pero el sonido era diferente. Era como uñas raspando madera. Me levanté, prendí la luz, revisé todo y no encontré nada. Pero había algo raro en el piso, como marcas finas, paralelas, justo donde están las tablas. Me hinqué para mirar mejor y volví a oler tierra mojada. Al día siguiente llamé al encargado de la funeraria para decirle que no iba a regresar, que necesitaba renunciar. Me escuchó en silencio y solo dijo: «Está bien», nada más. Ni una pregunta, ni una excusa. Como si supiera que eso iba a pasar tarde o temprano. Lo que más me impactó fue que antes de colgar me dijo: «No abras nada, ya no es tu asunto». No entendía a qué se refería en ese momento, pero esa frase me persiguió durante días. Sentía que algo me seguía, que lo había traído conmigo sin querer. Cada vez que pasaba cerca de una iglesia o un panteón, mi cuerpo se tensaba solo, como si se activara una alarma interna. Unas semanas después, mi mamá me pidió ayuda para elegir un ataúd para una amiga suya que había fallecido. Le dije que no podía, que no quería volver a poner un pie en una funeraria, pero insistió. No sabía nada de eso y confiaba en que yo podía ayudarla. Fui con ella a una funeraria distinta, más pequeña, en otra colonia. Desde que entré, sentí un escalofrío recorriéndome el cuello. Me acerqué a uno de los modelos expuestos, solo por inercia, y cuando puse la mano encima, volvió el temblor. Esa vibración sutil pero inconfundible. Me alejé como si me hubiera quemado. Mi mamá no se dio cuenta. Esa noche soñé con un cuarto lleno de ataúdes abiertos. Yo caminaba entre ellos y todos los cuerpos tenían los ojos entreabiertos, siguiendo mis movimientos. Uno de ellos, un joven, se sentó y me dijo: «Todavía no terminamos». Me desperté con la boca seca y los pies fríos. Bajé a la cocina y encontré la puerta trasera entreabierta. Juraría que la había cerrado con seguro. Afuera, en el patio, había huellas. No de zapatos, no de animales. Eran marcas de uñas en la tierra. 5 líneas paralelas, largas, como si alguien hubiera sido arrastrado. Decidí ir al cementerio donde habían enterrado al primer cuerpo que revisé. El joven con tierra bajo las uñas. No sabía qué buscaba, pero necesitaba verlo con mis propios ojos. Me presenté como familiar lejana y pedí ver el nicho. El cuidador me acompañó, sin preguntas. Cuando llegamos, me dijo que ese espacio había sido sellado de forma especial por petición directa de la funeraria. Me pareció raro, pero no quise insistir. Mientras él se alejaba, me acerqué al mármol y puse la mano sobre el nombre. La piedra estaba caliente, y debajo de ella sentí 3 golpes muy suaves. 1, 2, 3. Después de eso, ya no pude ignorarlo más. No era sugestión, ni nervios, ni imaginación. Había algo que me estaba marcando, que me seguía desde esa primera noche en la funeraria. Fui con un señor que le ayudó a mi tía hace años con cosas de brujería y limpias. No soy muy creyente, pero sentía que necesitaba hacer algo. Cuando llegué, el señor me vio y no me dejó hablar mucho. Me dijo que traía algo pegado, que no era un espíritu en sí, sino una especie de rastro, como una energía de los que no terminan de irse. Dijo que a veces, cuando un cuerpo es enterrado en contra de su voluntad, con miedo o dolor deja huella, y esa huella se queda en quien lo toca. Me hizo una limpia con huevo, con hierbas, y me dio unas cosas para poner debajo de mi cama. Me dijo que no regresara nunca a una funeraria, que no tocara más ataúdes, ni siquiera por accidente, que ya había visto demasiado. Salí de ahí medio aturdida, pero con una sensación rara, como si de verdad
algo se hubiera aligerado. Esa noche dormí por primera vez sin sueños, sin golpes, sin rasguños. Pero al amanecer, justo antes de despertar por completo, vi una imagen fugaz. Un ataúd abierto en medio del campo solo y dentro de él, una figura negra mirando hacia mí. No se movía, solo observaba. Con el tiempo los temblores se fueron, pero me quedó un reflejo extraño. Cuando paso cerca de una caja de madera, lo primero que hago es fijarme si está cerrada por completo. También desarrollé un sentido raro para detectar cuando un lugar está cargado, como si pudiera oler la humedad antes de que llueva. Dejé San Luis Potosí poco después. Me fui a vivir con una prima a Guadalajara y empecé de nuevo en algo totalmente distinto. No hablo de esto con nadie. Si alguien me pregunta sobre mi experiencia en la funeraria, cambio el tema o digo que fue aburrido. Una tarde en un parque, una niña me miró fijo y me dijo: «Tú eres la que los despertó». Se lo dijo a su mamá y siguió jugando como si nada. Sentí un escalofrío helado desde el cuello hasta los tobillos. No sabía quién era, nunca la había visto y nadie más pareció notarlo. A veces me convenzo de que ya todo pasó, que fue una etapa oscura que dejé atrás. Pero hay noches en que me despierto de golpe y siento una presión en el pecho, como si algo invisible se recostara encima de mí por unos segundos, como si me recordara que no me salvé, solo me dejaron ir. Por eso ya no me acerco a los muertos, no por miedo a ellos, sino por miedo a lo que puede quedarse con uno después. Porque hay ataúdes que no están vacíos, aunque estén cerrados. Y a veces, cuando uno pone la mano encima, todavía alcanzan a responder desde adentro.